Nunca me molestó el invierno en Guadalajara. El frío aquí era suave, más como una caricia que una amenaza. La niebla se enroscaba en las ventanas, los tejados se pintaban de escarcha, pero nunca se hundían bajo la nieve. Luis siempre decía que era clima para pensar. Ese tipo de silencio que dejaba espacio para que los recuerdos estiraran las piernas. Han pasado 17 meses desde que él se fue. 45 años de matrimonio y de pronto me quedé sola en una casa que construimos pedazo a pedazo con nuestras manos, nuestro dinero, nuestras emociones. Luis puso el piso de madera con sus propias manos. Yo elegí el papel tapiz. Nunca discutimos por los colores de la pintura. Éramos un equipo así. Ahora la casa resonaba diferente. El tic-tac del reloj de pie en el pasillo se oía más fuerte. El crujido del tercer escalón, que antes me parecía encantador, ahora me sobresaltaba por las noches. Seguía preparando 2 tazas de té por las mañanas por pura costumbre. Tomaba la mía despacio, mirando la otra, hasta que se enfriaba. Mi hija Sofía me llamaba los domingos. Con buena intención, supongo. Su voz siempre sonaba apurada, como si estuviera manejando o contestando correos entre palabra y palabra. Hola, ma. Solo quiero saber cómo estás. ¿Todo bien? Sí, cariño. ¿Necesitas algo? No estoy bien. Ok, te quiero. Javier, el esposo de Sofía, llamaba aún menos. Era agente inmobiliario, siempre haciendo contactos, siempre vendiendo. Nunca confié del todo en su sonrisa demasiado brillante, ni en la forma en que estrechaba la mano, como si cerrara un trato en lugar de saludar. Aún así, eran mi familia. Sofía tenía una carrera sólida en una empresa tecnológica en el centro. Una de esas firmas innovadoras con oficinas que parecían galerías de arte. Era inteligente, organizada, respetada. Estaba orgullosa de ella. Pero cuando hablaba conmigo, era como si yo fuera un proyecto que no sabía cómo terminar. No estaba frágil, no me estaba desvaneciendo. Pero el mundo empezaba a tratarme como si lo estuviera. La casa era demasiado grande para una persona, decían. Tal vez un departamento sería mejor, mas sugirió Sofía una vez. Menos preocupaciones. Pero la cosa es que esta casa no me preocupaba. Me sostenía. Cada rincón guardaba algo que no quería olvidar. No lo sabía entonces, pero ese sería el último invierno verdaderamente silencioso de mi vida. La temporada antes de que todo cambiara. Antes del ático. Antes del cajón. Fue un sábado cuando llegaron. Sofía y Javier estacionaron en la entrada con esa camioneta eléctrica tan elegante de la que estaban tan orgullosos, silenciosa como gato, pero siempre haciendo notar su presencia. Sofía tocó la puerta como si fuera visita. 3 golpes secos. Antes no tocaba. Hola, ma, dijo dándome un beso en la mejilla antes de que pudiera saludar como Dios manda. Trajimos café. Javier venía atrás con una bandeja de bebidas de ese lugar del centro expreso caro, con sabor a quemado leche de avena y nombres que no podía pronunciar. Les agradecí y vertí el mío en mi taza, la vieja de cerámica de Luis con una pequeña muesca en el borde. Todavía se sentía bien en mis manos. Sofía traía uno de esos abrigos de color neutro que parecían caros, pero no abrigaban mucho. Javier llevaba uno de sus chalecos deportivos, de esos que gritaban, «Puedo venderte un depa», antes de que parpadees. Me sentaron en la sala, mi sala, y Sofía cruzó las manos sobre su regazo como si estuviera a punto de dar un reporte trimestral. «Ma», empezó, «hemos estado hablando». Así comienzan siempre estas cosas. Miró a Javier, quien asintió como si lo hubieran ensayado. Sabemos que los últimos años han sido pesados y hemos estado pensando en cómo hacer las cosas más fáciles para ti, más seguras, más manejables. Parpadeé. «Lo estoy manejando». «Claro», interrumpió Javier.
Y lo haces de maravilla. Pero esta casa está vieja. Las tuberías, los cimientos, el tejado, todo. Y estás tú sola aquí arriba. Aquí arriba. Noté esa frase. Sofía se inclinó hacia adelante. Y si reimaginamos el espacio, podríamos hacer un arreglo multigeneracional. Tendrías tu propio espacio con total privacidad. Estaríamos más cerca, nos ayudaríamos mutuamente, más cerca, pero no iguales. Sacó su tableta y la giró hacia mí. Un plano digital. Zonas de colores, etiquetas pulcras. ¿Ves? Convertiríamos el ático, lo restauraríamos, lo aislaríamos, pondríamos una cocinita y un baño privado. Tendrías tu propia entrada. Ahora se hace en todos lados. A la gente le encanta. Miré la pantalla. El ático, Luis, guardaba ahí el equipo de campamento. Ni siquiera se podía estar de pie en las esquinas. Entonces, tú y Javier se mudarían aquí. Sofía asintió. Nosotros nos encargaríamos del mantenimiento, los impuestos. No tendrías que preocuparte nunca más. Javier sonrió como si estuviera cerrando una venta. La mantendríamos en la familia. Eso es lo que importa. Volví a mirar el plano. En una esquina, un espacio de 4 por 4 metros, estaba etiquetado Suite de Mamá. Esa palabra se quedó conmigo. Suite. Como si estuviera registrándome en un hotel al borde de mi propia vida. ¿Puedo pensarlo?, pregunté, aunque ya sentía el peso de algo que se movía. Claro, dijo Sofía, rozando mi mano por un segundo. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero lo sabía incluso entonces, no era realmente una pregunta. Era el comienzo de algo que ya habían decidido. Las remodelaciones comenzaron en marzo. Empezó con correos alegres de Javier, cronograma adjunto. Avísanos si tienes alguna duda. Luego llegaron los contratistas. Hombres con botas, cinturones de herramientas y voces rápidas. Subían y bajaban las escaleras, midiendo, martillando, murmurando sobre planos que nunca vi. Mi casa silenciosa se convirtió en un sitio de construcción, resonando con taladros y decisiones en las que no participaba. Fueron eficientes. En menos de 3 semanas, mi ático fue destripado, aislado, entablado y transformado en lo que empezaron a llamar la suite del tejado. Odiaba esa frase. Sonaba como si me estuvieran ascendiendo, no arrinconando. Me mudaron arriba un miércoles. Sofía lo había organizado todo hasta la colcha floral y una lámpara nueva de IKEA. «Es minimalista», dijo sonriendo, como si eso debiera consolarme. Mi recámara, la que compartí con Luis por 45 años, fue vaciada por extraños en una tarde. Sus pantuflas aún bajo la cama. Desaparecidas. Sus libros, su radio, la bata de franela, que no me atrevía a lavar, empaquetados, sellados y apilados en el garaje para clasificar después. La cocina fue la siguiente en cambiar. Sofía comenzó a etiquetar los estantes con letreros impresos, pasta. Arriba botanas, solo familia vajilla, reuniones de Javier. Luego apareció una pizarra con horarios e iniciales. Solo estamos organizando las cosas, explicó. Mi tetera desapareció. Mi taza favorita fue accidentalmente donada. Cuando le pregunté a Sofía, se encogió de hombros. Estamos simplificando, ma. Despejando. Es bueno para la salud mental. La mía, al parecer, no contaba. La sala se convirtió en algo que no reconocía. El sillón suave donde solía leer fue reemplazado por un sofá modular de ángulos duros. Las fotos familiares fueron descolgadas, cambiadas por impresiones abstractas en gris y beige. Encontré nuestra foto de boda en una caja de almacenamiento bajo las escaleras. El marco estaba roto. Nadie lo mencionó. Javier ahora organizaba cenas de networking, llenando el espacio con gente de chalecos caros y relojes brillantes. Me invitaron una vez, luego me excluyeron discretamente. Son más que nada colegas de la industria, dijo Javier. Te aburrirías, así que me quedé arriba.
El ático tenía una ventana que daba al patio de la vecina. Veía a Carmen trabajar en su jardín por las tardes. A veces me saludaba con la mano. Dejé de responderle. No quería que me viera así. Una mañana bajé por un café. Mi llave no funcionó. Forcejeé con la perilla pensando que estaba atascada. Javier abrió la puerta en ropa de gimnasio. Oh, hola, cambiamos las cerraduras. Se nos olvidó decirte. Me quedé parada un momento. ¿Por qué? Solo por seguridad. Ya sabes, con tanto contratista y movimiento. Puedes tocar el timbre si necesitas algo. Me dieron un timbre, uno inalámbrico con un sonido como de juguete. Estaba junto a la puerta del ático. Esperaban que lo usara para entrar a mi propia casa. Esa noche me senté en mi cama estrecha, sosteniendo una vieja foto de Luis. La había llevado en el bolsillo de mi abrigo sin pensarlo. Sus ojos me sonreían. Susurré. ¿Viste esto venir? Y entonces hice algo que no había hecho en años. Lloré. No porque estuviera sola, sino porque por primera vez me di cuenta de que no solo me estaban apartando, me estaban borrando. Sucedió un jueves por la noche. Era una de esas noches que Luis hubiera llamado clima de suéter lo suficientemente fresco para querer algo abrigador, pero no tanto como para encender la chimenea. Estaba arriba intentando leer. Las paredes del ático no aislaban bien el sonido y con los ductos del aire corriendo por el techo, las conversaciones de abajo subían como neblina. Sofía estaba organizando otra cena para colegas. No me habían invitado, no quería escuchar. Pero las voces viajan y las palabras una vez oídas no se pueden ignorar. Una mujer soltó una risa aguda divertida. ¡Qué típico de Guadalajara! Vives en una casa antigua, con un departamentito en el ático para la abuelita. La voz de Sofía siguió tensa, un poco avergonzada. Bueno, sí, técnicamente es la casa de mi mamá. Todavía está viva, todavía... Aquí. Otra risa. Eso debe ser divertido. Luego vino Javier, su voz más alta, tal vez después de un par de copas. Es una buena persona, pero ya no está para esto. Seamos honestos, si no fuera por su pensión, no tendríamos que andar con tanto cuidado. Alguien soltó una risita. Los cubiertos tintinearon. Sofía de nuevo. Ahora la estamos cargando nosotros en todos los sentidos. Es agotador. Las palabras cayeron como piedritas en un pozo, cargándome. Todavía... Aquí. Me quedé inmóvil en el borde de la cama, con el corazón latiéndome en los oídos. El libro en mi regazo se deslizó al suelo. No lo recogí. En ese momento no me sentí vieja. Me sentí borrada. No olvidada, algo peor. Reescrita, reformulada en sus mentes como una carga que cargaban con benevolencia. Yo había criado a Sofía, pagado su universidad, preparado sus lonches, esperado en la sala de urgencias, cuando se rompió la muñeca a los 15. Luis y yo nos privamos para que ella tuviera más. Ahora era solo un rubro en su presupuesto mensual de estrés. No bajé esa noche. Tampoco dormí mucho. Me senté en la ventanita del ático, viendo cómo las luces de los porches de los vecinos se apagaban una por una. La ciudad seguía su curso abajo sin saber que algo irreparable se había roto dentro de esta casa. A la mañana siguiente abrí el viejo escritorio de Luis. No lo habíamos tocado desde el día que murió. Todavía olía levemente a tabaco de pipa y a brillantador de limón. Adentro había clips, libretas, un par de anteojos para leer llenos de polvo. Y en el fondo, un cajón que no había notado antes. Uno que no se deslizaba como los otros. Estaba cerrado con un pestillo. Me detuve con el corazón de pronto más fuerte. Un cajón que nunca había abierto. Un cajón que no quería ser abierto. Hasta ahora. El pestillo no era complicado. Solo viejo. Presioné con el pulgar debajo de él, sentí la suavidad de los años y el cajón se abrió con un suspiro.
El polvo se alzó como un aliento del pasado. Adentro, un sobre manila grueso con papeles doblados. En el frente, con la letra de Luis, decía María, para cuando necesites recordar quién eres. Se me cerró la garganta al ver sus letras cursivas. Siempre me llamó María, incluso cuando estaba enojado, incluso cuando merecía algo peor. Llevé el sobre al pequeño escritorio del ático y lo abrí con ambas manos como si fuera una carta de guerra. La primera hoja era una escritura de transferencia notariada, fechada un año antes de que él muriera. Me nombraba como única dueña de la casa, no compartida, no condicional, solo mía. Había sido registrada, firmada y guardada sin decir una palabra. Parpadeé. Siempre tuvimos la casa en conjunto. ¿Por qué cambiar eso? Debajo de la escritura había un certificado de fideicomiso, un nombre que no reconocí. Servicios Financieros Piedra Blanca, con sede en Querétaro. Luis había abierto un fideicomiso a mi nombre, más de C14.000, dividendos de inversiones reinvertidos durante más de una década. Solté un sonido que pudo haber sido una risa, un jadeo o ambos. Nunca me lo dijo. Y luego la carta. María, si estás leyendo esto, significa que las cosas se han complicado. No quería preocuparte, pero vi cómo cambió Sofía. La dureza, el cálculo, es mi hija y la quiero. Pero olvidó lo que esta casa nos costó, no en dinero, sino en sacrificios. En rodillas raspadas, refrigeradores vacíos y muebles de segunda mano para que ella pudiera ir a campamentos y luego a la universidad. Tú fuiste la que lo hizo posible. Y necesitaba asegurarme de que nadie intentara quitártelo, ni siquiera ella. Esta casa es tuya, no porque necesites un tejado, porque tú eres su cimiento. Con amor siempre, L. No lloré. Doblé la carta despacio con cuidado. La puse a un lado. Me quedé en silencio mucho tiempo, escuchando el zumbido bajo del refrigerador abajo y el ocasional ding del celular de Javier. Afuera, la lluvia comenzó a golpear la ventana suave e insistente. Pensé en todos los años que pasé en esa mesa de la cocina, mientras Luis balanceaba la chequera, mientras Sofía hacía tarea, mientras yo revolvía la salsa, o doblaba ropa, o me preocupaba por la hipoteca. Y todo ese tiempo, él había estado dejando protecciones silenciosas como migajas en un bosque que temía que un día tendría que recorrer sola. Pasé la mano por el borde del escritorio, la madera suave bajo mis dedos. No se trataba solo de la propiedad. Era sobre la memoria, la identidad, la dignidad. Me puse de pie lentamente con las rodillas rígidas pero seguras. Pensaban que estaba arrinconada, que era complaciente, que me habían enterrado en el ático. Pero Luis me había dejado una llave, no solo para un cajón, para la verdad, para la casa, para mí misma. No reaccioné de inmediato. No hubo gritos ni portazos, solo una quietud, la que Luis solía llamar aire para pensar el silencio antes de que algo comience. Llamé al hijo de Carmen Diego ese domingo. Era abogado especializado en herencias, astuto, discreto, amable. Me recordaba de sus días de preparatoria, cuando le horneaba galletas para su equipo de debate. Haría cualquier cosa por la mujer que me enseñó a ganar una discusión sin alzar la voz, dijo. Le mostré los documentos. El fideicomiso, la escritura. Se quitó los lentes y me miró a los ojos. Señora Morales, esta casa es suya y legalmente no tiene ningún derecho a menos que usted lo permita. ¿Quiere desalojarlos? No respondí de inmediato. Desalojo sonaba dramático, definitivo, pero la palabra permita se quedó conmigo. Había permitido tanto, mi silencio, mi desplazamiento, el desdén de mi hija, la arrogancia de Javier. Así que dije, empecemos con un cese y desista. Diego presentó los papeles a la mañana siguiente. El anuncio que Javier
había puesto en sitios de bienes raíces eliminado. Cambiaron la cerradura de nuevo. Instalaron un buzón nuevo con mi nombre. Actualicé el seguro del título. Cancelé el acceso de Sofía a la cuenta bancaria de la casa que una vez compartí con ella por si acaso. Y luego rebosé el poder notarial médico y financiero que había firmado hace 5 años cuando diagnosticaron a Luis. Silenciosamente, oficialmente, irrevocablemente. El brunch fue idea de ellos. Sofía lo planeó para uno de los posibles inversionistas de Javier, un hombre que compraba y vendía casas con encanto histórico. La mesa del comedor estaba decorada con bandejas de madera reciclada, quesos caros, velas en frascos de mermelada. No había lugar para mí, otra vez. Pero esta vez bajé las escaleras del ático con mi mejor ropa de domingo. Una blusa azul marino, pantalones grises, el reloj de Luis en mi muñeca. No toqué. Sus caras no tenían precio. «Ma», dijo Sofía parpadeando. «No estabas». «¿Estás bien, Javier?» Se levantó demasiado rápido tirando su vaso. «¿Necesitas algo?», sonreí. «Necesito unos 20 minutos. Con todos ustedes». Los invitados parecían confundidos pero corteses. Uno me ofreció su silla. «Gracias», dije sentándome. «No tomará mucho». Puse la escritura y el fideicomiso sobre la mesa, no de forma dramática, solo firme precisa. «Soy dueña de esta casa, legalmente, completamente, y lo he sido por más de 1 año. Han estado viviendo aquí por mi gracia, no por su derecho». Sofía palideció. «¿Qué es esto, ma? ¿Por qué ahora?» «Porque ahora», dije, «recuerdo quién soy». Javier intentó interrumpir, pero levanté una mano. «Esto no es una negociación. Tienen 30 días para desocupar. Si no, presentaré un desalojo formal. Los papeles están listos». «No puedes hablar en serio», empezó Sofía. «No estoy enojada», dije en voz baja, «pero tampoco soy invisible. Y no seré manejada, minimizada ni monetizada por mi propia hija». El silencio llenó la sala. Un invitado carraspeó y murmuró algo sobre pedir un Uber. Me puse de pie. «Pueden llamar a un abogado si quieren. El mío es más rápido». Y con eso me di la vuelta y subí las escaleras. Despacio, con firmeza. No miré atrás. Esa noche dormí sin despertarme. Sin crujidos, sin corrientes frías, sin sueños. Solo una tranquila sensación de centro. El ático ya no se sentía como un exilio. Se sentía como una elevación. Sofía no peleó. No hubo demandas, ni llamadas enojadas, ni espectáculo público. Solo un ajetreo silencioso de cajas, mudanzas y silencio. Se fueron antes de que pasaran los 30 días. Javier envió un mensaje seco. «Hemos arreglado lo de nuestras cosas. Por favor, no nos contactes». Sofía no dejó nota, ni abrazo, ni despedida. Pero estaba bien. Algunos finales no necesitan cierre, solo distancia. Cambie las cerraduras una última vez. No por miedo, por finalidad. Reclamé la recámara principal. Volví a poner la silla de Luis en la sala. Colgué nuestra foto de boda sobre la chimenea, el marco reparado con resina plateada. Una imperfección hecha visible. Un recuerdo hecho entero. El ático, una vez símbolo de exilio, se convirtió en algo completamente diferente. Lo transformé en un espacio para pintar. No había pintado en décadas, no en serio. Pero compré un juego de pinceles en una tiendita del centro. Pedí papel para acuarela. Moví una mesa a la ventana, donde la luz de la mañana caía justo como debía. Pinté cosas simples al principio, una taza de cerámica, una violeta en maceta, la sombra de un árbol de maple. Nada profundo, nada ruidoso, solo mío. Carmen venía más seguido. Tomábamos té y reíamos como no lo hacíamos en años. Me trajo una bufanda de su viaje a Oaxaca. Le di una pequeña acuarela de su jardín hortensias azules detrás de una cerca torcida. Éramos 2 mujeres mayores que recordábamos quiénes éramos. A principios de otoño hice un viaje a Puerto Vallarta. Luis siempre quiso ir. Me paré en la playa.
con el viento en el pelo, el mar respirando hacia adentro y hacia afuera. Esparcí un puñado de sus cenizas en el agua. El resto lo guardé para después, para aquí. Cuando regresé, creé un pequeño fondo en su nombre, el Fondo Casa Morales, para ayudar a propietarios mayores en nuestro código postal a pagar por protecciones legales, planeación de herencias o simplemente para quedarse. No era grandioso, pero estaba enraizado, como yo. Estos días duermo con la ventana abierta, camino descalza por los pasillos de esta casa. Hablo en voz alta, cuando quiero a veces, solo para escuchar mi propia voz llenar el espacio otra vez. No soy la carga de nadie. No me estoy desvaneciendo. Soy María Morales. Y esta sigue siendo mi casa. So, sigue.